Josué capítulo 1. Este libro de Josué, aunque comienza ya como una parte de los libros históricos, en realidad algunos también ponen dentro de los libros históricos a Deuteronomio. De hecho, la historia la tenemos desde el Génesis, ¿verdad?, en adelante. Pero está catalogado así como ya entrando a los libros históricos. No obstante, el primer capítulo empieza con, aunque aquí no está traducido de esa manera en nuestra Biblia, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. En realidad empieza con un y aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, continúa de lo que acaba de mencionar acá en Deuteronomio, que termina con la muerte de Moisés y cómo todo Israel lo llora, etcétera. Entonces continúa aquí la narración, en donde ahora el Señor va a utilizar a Josué para que el pueblo entre a la tierra prometida. A Moisés no se le permitió ver la tierra prometida, aunque alcanzó a ver parte de la tierra en donde se quedaron las 2 tribus y media de este lado del Jordán. Alcanzó a ver la tierra de Basán y la tierra que ocuparon la tribu de Gad, los rubenitas y la media tribu de Manasés, y ver la riqueza de la tierra también ahí. Era tan rica que justamente la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés y la de Gad quisieron establecerse allí. Josué era, como nos dice aquí, siervo de Moisés, servidor de Moisés. La palabra es ministro, que significa una persona que por voluntad propia se le pegó a Moisés y quiso estar a su lado atendiéndolo. No que haya sido algo que Moisés lo haya tomado y le haya dicho: tú me vas a ayudar en esto, sino que él por voluntad propia se ofreció. A Josué lo vemos primeramente cuando el pueblo de Israel venía descendiendo del cruce del Mar Rojo hacia el desierto de Sinaí, que después llegaron al monte Horeb, en donde el Señor se apareció al pueblo y les dio los mandamientos y se establecieron ahí por un año. Bueno, vemos primeramente a Josué cuando Amalek vino a atacar al pueblo y llegó, y la gente que iba hasta atrás, que eran ya gente de edad, los niños y la gente débil que se quedaba hasta atrás cuando iban caminando por el desierto, los atacó a los más débiles la retaguardia. Y entonces Moisés envió a Josué, que obviamente era una persona muy capaz en la guerra, para pelear con Amalek. Tuvieron 2 guerras cuando llegaron a la tierra prometida, a este lado, antes de cruzar el Jordán. Me imagino que Josué también fue el capitán del ejército peleando contra el rey Og y el rey de Sehón, que los vencieron. Estos reyes vinieron a atacar a Israel cuando vieron que se acercaban a la tierra, y entonces el Señor les dio la victoria. Y ahora el Señor escogió a Josué para que él continuara la obra. Josué, según nos dice en el libro de Números, se llamaba Oseas. Cuando escoge los 12 espías para que crucen y vayan a inspeccionar la tierra prometida, antes de los 40 años que anduvieron en el desierto, Josué es uno de ellos, pero se llamaba Oseas, y le cambia el nombre Moisés por Josué. Oseas significa salvación, Oshia en hebreo, y le pone el nombre de Jehoshia, que es Jehová nuestra salvación, y pues en la traducción nuestra ya sería Josué. Josué es el mismo nombre de Jesús. Jesús es en griego, Josué es en hebreo, y significa Jehová nuestra salvación, Dios nuestro Salvador. Qué interesante que el ángel le haya dado esa instrucción específica a José, cuando José estaba meditando en su cabeza, en su corazón, no sabiendo qué iba a hacer, porque María le dijo esta historia de que se le apareció un ángel y de repente estaba encinta ya, y él, mientras estaba meditando si la iba a dejar secretamente o qué iba a hacer, se le aparece el ángel y le dice: no temas, José, de tomar a tu mujer, porque lo que ella tiene en su vientre es del Espíritu Santo. Y te van a hacer un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces es el mismo nombre de Josué, pero en griego. No obstante, Josué va a hacer que el pueblo pase a la tierra prometida, a cruzar el Jordán, pero como nos dice también en Hebreos, Josué no pudo hacer que el pueblo entrara en un reposo completo. Muchos hacen la tipología, porque hay mucha tipología aquí en estos libros,
Y como nos dice también Pablo, yo no soy una persona inclinada a hacer interpretaciones alegóricas, que esto significa aquello y lo demás allá. Pero cuando la Escritura empieza a hacer ese tipo de interpretaciones ya, entonces es algo seguro para basarse. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios es que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y fueron tipos de cosas que nosotros podemos ahora entender. Y por eso dice él, habla de que el cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán y el entrar a la tierra prometida significa entrar en el descanso de Dios, pero en el descanso de Dios aquí. Algunos hacen la tipología de que el Jordán es muerte, pero algunos piensan, incluso algunos himnos así lo cantan, que es la muerte física y la tierra prometida un tipo de la gloria celestial. El problema con eso es que cuando ellos crucen el Jordán va a haber guerras. Inmediatamente lo que van a hacer es van a tener guerras. Y cuando nosotros entremos al reino de los cielos ya no va a haber ninguna guerra, no vamos a tener que pelear con nadie. Más bien, la tipología que podemos encontrar es que es una muerte, pero una muerte al hacer morir al hombre terrenal, carnal en nosotros y poder entrar en el descanso, en el reposo de Cristo Jesús. Y hay unas batallas que nosotros estamos luchando todavía y que necesitamos ganar porque las podemos ganar en el Señor. Y hay una tipología muy bonita acerca de todo esto que vamos a estar considerando en este momento. Entonces el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Qué tremendo, el Señor les prometió, fíjense, desde el río Éufrates, que estaba muy al norte, de donde es ahora Jerusalén, digamos, muy al norte, y la tierra de los heteos le daba la vuelta todavía al mar Mediterráneo, un territorio inmenso. Y el Señor les había dicho anteriormente que les iba a dar el territorio hasta el río Nilo, o sea, cruzar todavía toda la parte que era donde estaba Amalek y donde estaban los filisteos y toda esa región hasta el río Nilo. Fue un territorio gigantesco que ellos no llegaron a tomar, no llegaron a poseer. Durante el reinado de Salomón y de David llegaron hasta el río Éufrates en alguna porción, pero fue una situación momentánea. Que después, como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, los enemigos de Israel se multiplicaron y siempre los tuvieron ahí al lado como espinos. El Señor les había dicho: ustedes cuando entren a la tierra prometida tienen que acabar con todo mundo, no dejen vivo a nadie y no se metan ni indaguen acerca de las costumbres que tenían estas personas. Lo que el Señor quería era que arrasaran con todo para que no investigaran qué tipo de adoraciones tenían, qué tipo de costumbres paganas tenían, porque eran sobremanera paganos para Dios, abominables. De hecho, el Señor le dijo a Israel: a esta gente los estoy echando yo fuera porque la tierra los está vomitando. Ya llegaron al colmo. Y ustedes van a ser el instrumento de juicio que el Señor está llevando para acabar y aniquilar estas naciones. Dijo el Señor: no tomen absolutamente nada de allí, nada. Acaben con todo y no indaguen acerca de sus costumbres. Pero no escucharon al Señor, no lo escucharon. Y es una situación muy terrible porque el Señor, como un tipo, también les está diciendo, a nosotros nos está diciendo: todo lugar que pisare la planta de tu pie, una vez que hayas cruzado ese Jordán, una vez que hayas hecho morir el hombre carnal, que llegues al territorio en donde necesitas conquistar. Tal vez tienes problemas con tu carácter. Y el Señor nos dice: si tú pisas ese territorio con tu carácter, yo ya te lo he dado, te lo he entregado. Tal vez tienes problemas de otro tipo, tal vez las tentaciones que te vienen son de diferentes formas. Pero el Señor dice: yo ya te entregué ese territorio y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nosotros no vencemos, somos culpables delante de Dios porque no quisimos vencer. El Señor le dice a las iglesias de Apocalipsis, a cada una, al final: al que venciere, yo le daré esto; al que venciere, yo le haré aquello; al que venciere, va a ser tal cosa. O sea, el Señor entrega diferentes premios y dice que va a ser al que venciere. A las 7 iglesias termina diciendo: al que venciere. ¿Por qué? Porque podemos. El Señor les dijo: ustedes no van a pelear las batallas, las voy a pelear yo. Yo ya se los entregué. Eso ya está dado, es un tiempo pasado. No es que yo les voy a entregar, sino yo ya se los entregué. Es un territorio ya de ustedes. Yo los escogí como pueblo y ahora tienen el territorio ganado. Y nosotros, mis amados, si no
tomamos el territorio que el Señor nos ha dado espiritual en nuestra vida, vamos a quedarnos con unas vidas mediocres cristianas, una vida espiritual de una estatura muy pequeña, porque no lo tomamos en el nombre del Señor. ¿Y cómo tomamos el territorio en el nombre del Señor? Pues lo tomamos porque es una batalla, hay una lucha. Pablo dice que la carne y el espíritu están en una lucha continua. Pero si ya sabemos que hay una lucha, no nos podemos quejar por la lucha. Un soldado no se queja porque está incómodo estar luchando. Un soldado ya sabe que está en un territorio de guerra y se prepara para ganar. Nosotros estamos en un territorio de guerra espiritual, pero el Señor nos dice, ustedes ya tienen la ventaja porque yo ya vencí. Ustedes tienen solamente que tomar el territorio. Y el territorio que tenemos que tomar, mis amados, es nuestra vida espiritual. Cualquier área de nuestra vida que todavía no hemos puesto nuestro pie ahí, pues no la vamos a tomar. Cualquier situación que no le entregamos al Señor y no ponemos nosotros diligencia para tomar ese territorio, pues no lo vamos a tomar. Por eso es que dice Pablo, necesitamos concienzudamente, necesitamos pensar, y dice, aunque todo me es lícito, no todo me conviene, y lo que a mí me hace daño tal vez no te hace daño a ti, lo que a mí me estorba en la carrera tal vez a ti no te estorba, pero yo sé lo que me estorba en la carrera. Pablo dice, bueno, todo me es lícito, pero no todo aprovecha, pero bienaventurado aquella persona que no se condena en lo que aprueba, que no esté aprobando a lo que realmente lo esté condenando. Aunque todo es lícito, puede haber cosas que no me convienen. Y Pablo dice, necesitamos quitar todo aquello que nos haga peso en la carrera para poderla correr. Entonces, está diciendo aquí, todo lugar donde pongas tu planta, va a ser tu territorio, pero vamos a ver al final del libro de Josué y en el siguiente libro, quien va a empezar a decir, y todas las tribus, cuando llegó esta tribu a su territorio, no echó fuera a todos los que estaban allí. No acabaron con los enemigos, los dejaron allí. Dejaron algunos cuantos. Y esos cuantos que dejaron ahí llegaron de repente a infectarlos a ellos con sus costumbres y eventualmente cuando empezaron Israel a adorar a otros dioses, esos enemigos que quedaron ahí, esos pocos enemigos que quedaron ahí, se levantaron sobre Israel y los vencieron. Qué cosa tan terrible. Eso pasa con nosotros también. Cuando no acabamos y no hacemos morir lo terrenal en nosotros y no pisamos el territorio que el Señor nos ha entregado en nuestra carne se levanta contra nosotros y en el momento que nos descuidamos nos vence, ¿verdad? El Señor ya nos dio la victoria, así que depende de nosotros. No podemos estar jugando con las cosas de Dios. Dios sabe lo que nos ha dado y nos exige que venzamos. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa tan tremenda para Josué. Nadie te podrá hacer frente, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo y nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Saben qué, mis amados? Esa promesa te la hizo el Señor a ti también. Voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y nadie nos va a poder hacer frente porque el Señor está con nosotros. Porque al Señor nadie lo puede tocar. Él dijo, nadie va a arrebatar a mis ovejas de mi mano. Qué promesa tan tremenda. El Señor ya nos ha dado la misma promesa que le hizo a Josué. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le dice 3 veces que se esfuerce y que sea valiente. ¿Por qué? Seguramente porque tenía temor. Era un hombre de guerra, Josué. Era un hombre de guerra. Y había ido a espiar anteriormente esa región y se dio cuenta que ahí había gigantes. Y cuando fue a espiar esa región con los otros 2 espías y regresó, él y Caleb estaban diciéndole a la gente, vamos porque Dios los ha entregado a nuestra mano. Él es el que nos está enviando. Pero aquí, obviamente el Señor le está asegurando nuevamente, oye, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar.
Necesito, le dice a Josué, que tomes la ley y que esa ley esté en tu boca todo el tiempo, que medites en ella. Y lo que le está diciendo aquí, la intención en el lenguaje es para que no vayas a cometer errores, para que no te vayas a hacer cosas que estén contra la voluntad de Dios. Tienes que estar meditando en esta ley. Y la palabra meditar en hebreo significa pensar y meditar de tal manera que haya sonidos de exclamación, de gloria a Dios, por estar pensando en las cosas. Me imagino que a todos nos ha sucedido que de repente estamos leyendo la palabra de Dios y de alguna manera estamos meditando en lo que estamos leyendo y nos llega de alguna forma que se nos sale una alabanza al Señor audible, ¿verdad? Esa es la intención de la meditación que tiene que venir aquí. Y estoy seguro que el escritor del Salmo 1, que dice que el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto siempre permanece, ha de haber tomado esta escritura, meditando en la ley de Dios, meditando en la ley de Dios, y viendo las maravillas de por qué Dios manda lo que manda y hace lo que hace. Qué cosa tan tremenda. Entonces, en el versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, literalmente el lenguaje original dice, inmediatamente Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, o sea, tomó una acción inmediata. Tuvo un encuentro con el Señor y le está diciendo todo esto el Señor, y Josué no se espera un tiempecito para meditar a ver qué es lo que va a hacer, sino inmediatamente se levanta y a los oficiales les va a decir esto: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló José a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Moisés, cuando estas tribus le dijeron que querían quedarse ahí, primeramente Moisés lo había visto como una rebelión al mandato del Señor, porque el Señor les había dicho que ellos iban a poseer la tierra que iba a estar del otro lado del Jordán. Y Moisés se enojó con ellos, diciendo, ustedes van a hacer que la gente, al establecerse de este lado, que el resto de las tribus empiecen a temer, a decir, pues mejor nosotros no queremos ir allá. Aquí ya tenemos la victoria. Imagínense, toda la nación todo el ejército de Israel peleó contra el rey de Basán y contra el rey de Sehón, y tomaron sus territorios. El rey Sehón y el rey Og de Basán tomaron sus territorios y ahí se establecieron. Pero era todo el ejército de Israel. Y el Señor realmente les dio la batalla, ganó la batalla para ellos. Entonces a Moisés le pareció una cosa muy terrible de que estos hombres estaban diciendo, bueno, ya nosotros aquí nos quedamos. Entonces ellos mismos hicieron la promesa, no, nosotros queremos quedarnos acá, pero vamos a ayudar a nuestros hermanos a luchar. Y vamos a ir con nuestra gente de batalla a pelear allá con ellos. Y una vez que ellos ya tengan su territorio y sean establecidos en donde se van a establecer, entonces nosotros nos regresaremos. Ahora, van a estar establecidos en diferentes partes las diferentes tribus. Aunque no hayan tomado todo el territorio, van a ser establecidos en diferentes partes las tribus, de acuerdo al número de cada una de ellas. El Señor les había dicho, cuando lleguen a ese territorio, destruyan todo. Y el resto del territorio también, cuando lo vayan tomando, van a tener que destruir todo y lo van a poseer. Y el Señor todavía les había dicho que podían pelear con otros pueblos más lejanos que ellos, pero ahí no tenían que destruir todo, sino tenían que llegar y decirle a la gente que si había paz y se rendían, o sea, quedaban como súbditos de ellos, los dejaban vivir y quedaban como tributarios de ellos.
Pero si los hombres de la ciudad decían, no, nosotros no vamos a ser tributarios de Israel, entonces salían a la guerra, entonces tendrían que llegar y matar a los hombres y dejar vivos a las mujeres y a los niños, y los hacían tributarios. Es impresionante porque el Señor, bueno, a nosotros nos suena una cosa muy salvaje, ¿no? En nuestros días, pero el Señor estaba haciendo un juicio contra naciones que eran impías y estaba utilizando a Israel como su instrumento de juicio. Pero también les había dicho a Israel, yo los voy a bendecir a ustedes abundantemente. Van a ser la envidia del mundo. Cuando vean que tienen al Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra, cuando vean que viven unas vidas santas, cuando vean que viven unas vidas sanas, que no va a haber abortos, que ni siquiera los animales van a abortar, que van a ser un ejemplo para toda la humanidad de una vida recta, y además van a tener muchísima abundancia de bienes y van a ser muy ricos porque yo los voy a bendecir abundantemente, pero siempre y cuando guarden mis mandamientos. Esa es la promesa que el Señor les había dado. Entonces Josué les recuerda a estas 2 tribus y media, acuérdense que ustedes dijeron que iban a venir con nosotros a pelear. Pues ya había mandado a los otros oficiales a que le dijeran a todo el resto del campamento que se preparaba, porque iban a cruzar el Jordán. Ellos iban a cruzar con todas sus familias. Pero estos ya estaban establecidos ahí. Y les dice, bueno, dejen aquí a sus mujeres, a sus hijos y sus ganados, que ya habían adquirido mucho ganado de esas regiones. Dice, dejen ahí todo eso. El Señor los va a cuidar, no se preocupen. Pero ustedes van a pasar con nosotros en el Jordán. Porque esa fue la promesa que hicieron con Moisés. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Fíjense, solamente que no te apartes de Dios, solamente que seas íntegro. Y así como Moisés buscaba el rostro de Dios, solamente que tú también busques el rostro de Dios. Nosotros nos vamos a someter a ti siempre y cuando tú te sometas al Altísimo. Y así tiene que ser, ¿verdad? Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que tú mandes, que muera. ¡Wow! Cualquiera que tú le ordenes algo y diga, no voy, haz esto, no lo hago, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, viene la confirmación. La misma gente le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Ya el Señor le había dicho a él privadamente esto. Y la gente, me imagino que también le está diciendo, mira, se necesita un carácter de gente especial para llevar al pueblo de Israel. Tal vez Josué decía, esto es una cosa muy grande, millones de personas, por lo menos 2 o 3 millones de personas que yo voy a estar llevando allá, a la tierra prometida. Pero el Señor le dice, esfuérzate porque yo voy a estar contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y no hay trabajo, no hay conquista más grande que Dios en nuestras vidas. No hay problema que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida espiritual o personal de cualquier forma que sea mayor que Dios. Para Dios todas las cosas son fáciles. Y asuntos de la victoria sobre las cosas de la carne, Él ya nos ha dado la victoria y nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo ya te he entregado ese territorio. En el capítulo 2 de Josué, está ya Josué listo para cruzar el Jordán. Ya le ha dicho a sus oficiales, vayan a decirle a la gente que se estén preparando porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Ya le dio instrucciones a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés que estaban de este lado del Jordán para que también se preparen. Y dice, y van a ir armados, literalmente la palabra dice, van a ir de 50 en 50, dispuestos como ejército para llegar a tomar la tierra que el Señor les había ofrecido. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2 que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad reconocer la tierra y a Jericó especialmente. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ahora, me imagino que estos hombres debieron haber tenido mucha fe también, los 2 espías que fueron ahí, ¿verdad? Para entrar a un territorio que seguramente, y como vamos a ver aquí, los de Jericó ya sabían que Israel estaba allí, listos para poseer la tierra. Entonces entran, pero también habían dicho, cualquiera que te desobedezca, que muera. Entonces no tenían mucha opción, tenían que obedecer lo que decía Josué. Pero fueron estos hombres que, como vamos a ver aquí en este capítulo 2,
eran hombres de fe, eran hombres valientes y eran hombres de fe. Entraron en la casa de una prostituta. No entraron en la casa de una prostituta porque esa mujer era una prostituta, no entraron a hacer ninguna cosa indebida. Esta mujer también se dedicaba a recibir gente, extranjeros, y era una especie como de mini hotel, ¿verdad? Para darle cama y desayuno tal vez. Y me imagino que era lo más normal para estos hombres que pasar desapercibidos un poco, pues llegamos aquí a Jericó de visita y donde se puede uno hospedar, pues ahí hay un lugar público, aunque es de mala reputación, y se metieron ahí. Entonces llegaron a casa de Rahab, la ramera. Hay algunos comentaristas que tratan de suavizar un poquito el asunto de Rahab, porque esta Rahab está en la genealogía de Jesucristo. Esta Rahab se va a casar con Salmón y se va a unir al pueblo de Israel. Y uno puede pensar, pero ¿y por qué tomó Salmón a una prostituta? ¿Y por qué está en la genealogía de Jesucristo? Entonces, tratando de suavizar un poquito, dicen, bueno, ramera tal vez no era ramera, sino que era solamente encargada de ese establecimiento para dar de comer y para dar desayuno. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que sí era prostituta, y lo dicen en Hebreos y lo dice en Santiago también, que era una prostituta. O sea, era una mujer de mala reputación. Más adelante en el capítulo 6, una vez que el pueblo de Israel haya destruido a Jericó, acaban con la ciudad y le prenden fuego. Y Josué dijo, cualquiera que edifique esta ciudad, malditos de Dios sea. Imagínense ustedes, están entrando a una tierra en donde el pueblo que vive allí, de los diferentes tribus, de los diferentes pueblos que hay ahí, el Señor ya dijo que son extremadamente terribles y abominables, y que la tierra los está vomitando. ¿Cuán abominable ha de haber sido las prácticas que había en Jericó, con que para que Josué haya dicho, cualquiera que reedifique esta ciudad, echará sus cimientos sobre su primogénito y edificará sus muros sobre su hijo menor? ¡Wow! Tremenda cosa, ¿eh? Va a haber una persona que lo va a hacer y va a perder a sus dos hijos también, porque Jericó todavía existe hasta el día de hoy. Fue reedificada. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, pero ha de haber sido una ciudad tremendamente abominable. Y dentro de toda la gente abominable que hay en Jericó, hay una prostituta, todavía un poquito más abominable que la gente normal que hubiera habido allí. Y ahí van estos dos hombres y entran en esta casa. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. ¿Cómo venían vestidos? Que los identificaron inmediatamente, o tal vez en su manera de su apariencia, inmediatamente se dieron cuenta que eran de los hijos de Israel, no sabemos. La Biblia no nos dice eso. Me imagino que ellos trataron de disimular de alguna manera, pero dijeron, han venido aquí para espiar la tierra. Se dieron cuenta a qué venían estos hombres. No eran tontos, eran perversos, pero no eran tontos. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ahora, esta mujer obviamente está mintiendo aquí. Y aquí viene una pregunta de ética. ¿Es correcto mentir para un buen propósito? Nosotros hicimos un estudio entre algunos líderes aquí en la iglesia, justamente sobre Josué. Estamos en eso cuando nos reunimos. Y estamos estudiando, cuando llegamos a este punto, se hizo la pregunta esa. ¿Es correcto? Y uno de los pastores dijo, se llama Dave Jensen, dice, yo antes estaba trabajando con otro pastor en otra iglesia, en otro Calvary Chapel, y estábamos llevando Biblias a Rusia. Entonces dijimos, bueno, acordamos, cuando nos pregunten a qué hemos venido, vamos a tener que decir alguna mentira. Acordaron mentir para llevar el propósito de llevar las Biblias. Pero en el momento que llegaron los oficiales a cuestionarlos a ellos, estaban ya en un tren y les dijeron que aquí han venido, no pudieron mentir y dijeron la verdad. Somos misioneros y hemos traído unas Biblias acá, están en estas cajas que traemos aquí, Y los tipos, dice que vieron, les aventaron los pasaportes y dice, ahora regresamos, y cerraron la puerta del tren y ellos se quedaron ahí. Bueno, ahora a ver qué pasa.
Como que se le salió la verdad antes de poder decir ninguna otra cosa. Y si de repente el tren se empezó a mover y nos fuimos de ahí y nunca regresaron más. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor no necesita que nosotros mintamos para que las cosas se den. ¿Estuvo mal que esta mujer haya mentido? Definitivamente. Pero esta mujer tenía un conocimiento de Dios muy relativo, obviamente. Dentro de lo que ella sabía, estaba haciendo lo correcto. Y ¿saben qué? Dios utiliza esto. Dios utiliza al mismo diablo para llevar a cabo sus propósitos. El Señor dijo, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Necesario es que vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Pero es necesario que vengan. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mas ay de aquel que lo entrega. Las tentaciones vienen a nosotros y necesitamos esas tentaciones para fortalecernos espiritualmente. Mas ay del tentador, va a recibir su juicio. Hay un relato en la Escritura cuando Josafat y Acab, que Acab fue uno de los reyes más perversos que hubo en Israel. 2 reyes, cuando ya estaba dividido el reino entre el reino de Israel y el reino de Judá. Josafat era un hombre que temía a Dios, un rey que temía a Dios. Pero Acab no. Él se había casado con Jezabel, que era una bruja literalmente. Y el Señor aborrecía a Acab. Y bueno, vino un profeta que lo mandaron llamar, porque Josafat dijo, yo necesito que haya un profeta de Dios aquí, porque todos los demás profetas están diciéndole al rey, el Señor dice que vayas a Gat de los filisteos y que te van a entregar a tus enemigos en tus manos. Entonces Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta de Jehová? Y dice el rey Acab, sí, pero no me gusta traerlo porque siempre me profetiza mal, me profetiza negativamente. Dice, por favor, traigan al profeta de Jehová. Y ahí mandan traer a este profeta. Y la persona que lo va trayendo le dice, mira, todos los demás profetas profetizaron esto y esto y esto. Y profetizaron bien. ¿Por qué? Para evitarte problemas, di lo mismo tú también. Entonces cuando llega allí este profeta y le dice acá, iremos a Gat de Galad para tomarla. Y dice, sí, ve, el Señor te va a dar la victoria. Y el rey Acab le dice, ¿hasta cuándo te debo decir que me digas la verdad? Ok, ¿quieres la verdad? Dice, yo vi al Señor sentado en su trono y a su izquierda y a su derecha tenía espíritus. Y el Señor dijo, ¿cómo haremos para incitar a Acab a que vaya a la guerra y muera en la guerra? Y unos decían una cosa y otros decían otra. Entonces salió un espíritu y le dijo, se puso delante del Señor y le dijo, yo iré y lo convenceré. ¿Cómo? Le dijo el Señor. Dijo, voy a hacer espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y el Señor le dijo, tú irás y lo conseguirás. Ve. Y dice, y Jehová ha puesto ahora espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas de aquí. Y uno de los profetas que estaban profetizando mentira le golpeó a él. Le dice, ¿dónde se fue el espíritu de Dios a mí para ir contigo? Y bueno, es interesante que Dios haya hecho eso. Ahora, ¿qué espíritus eran los que estaban ahí? Pues también leemos en el libro de Job que una vez llegaron los hijos de Dios y Satanás también y se presentaron delante del Señor. O sea, el Señor utiliza esas cosas. Él no miente porque Él es la verdad. El padre de mentira es el diablo. O sea que ha de haber sido un demonio. Bueno, pero el caso aquí, esto solamente lo dije porque el Señor utiliza al mismo diablo para esto. Y aquí está utilizando que esta mujer no sabe otra cosa más que pues voy a defenderlos de esta manera. Porque el Señor les hubiera dado la victoria de cualquier manera. Y no lo debemos de tomar a mal porque ella ni siquiera todavía es una mujer convertida completamente. Entonces, les dice eso y dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Literalmente ya se han derretido por causa de vosotros. Fíjense, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella está declarando algo que el mismo pueblo de Israel estaba temeroso. El mismo Josué estaba un poco temeroso y el Señor le tiene que decir, esfuérzate y sé valiente. Y esta mujer dice, ya sabemos eso. Y el terror de Dios ha caído ya sobre la gente y sus corazones han desfallecido porque ya no tienen aliento. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Imagínense ustedes, de la boca de esta mujer prostituta, de este perverso pueblo de Jericó, ella tiene más fe que todo el pueblo de Israel junto. Está diciendo, yo sé que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Solamente escuchamos, no vimos cómo el Señor abrió el Mar Rojo, ni vimos cómo pasaron ustedes. Escuchamos de oídas y escuchamos cómo el Señor les dio la victoria con las guerras de allá. Y sabemos que Dios es el Dios de ustedes, es Dios, el único Dios, es el Dios de los cielos y de la tierra. Y por lo tanto nuestro corazón ha desfallecido. Wow. Esta es una declaración de fe. El libro de Hebreos y también Santiago nos dice que esta mujer recibió a estos hombres por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en Dios. Porque sabía que Dios iba a llevar a cabo aquello que había empezado. Y esta mujer también tenía temor. Y por la fe que tenía, en una esperanza muy pequeña, los escondió, echándose al rey en su contra. Si el rey hubiera dicho, no te creo a Rahab, a ver, búsquenme por aquí todo esto, la mujer, su vida estaba en peligro por estar escondiendo a los espías. Pero ella sabía que Dios era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sabía que Dios estaba en control. Y prefirió arriesgar su vida para defender a estos hombres. Tal era su fe. Como la fe del ladrón que estaba al lado del Señor crucificado. Imagínense ustedes, está un hombre muriendo en la cruz y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía que era rey? Tal vez leyó el título que puso Pilato. Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, pero nada más. ¿Cómo sabía que era rey? ¿Y cómo sabía que iba a venir en su reino? Los apóstoles no creían eso. Ellos pensaron, aquí se acabó todo. Ellos sí escucharon que era rey. Ellos sí escucharon que iba a venir en su reino. Pero al verlo en la cruz, dijeron, aquí ya se acabó todo. Pero este hombre que estaba ahí en la cruz tuvo una fe que Dios le dio. Porque, mis amados, Dios nos da cuando nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y a obedecer al Señor. Porque cuando no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y obedecer a Dios, Dios en su misericordia nos deja ciegos y nos deja sordos y nos deja insensibles. Porque si no, entonces seríamos más culpables teniendo mayor conocimiento. Por eso el Señor les había dicho, Moisés le había dicho al pueblo de Israel, hasta ahora el Señor no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender, porque no están dispuestos a ver, ni a oír, ni a entender. Por eso también el Señor dijo, por eso les hablo en parábolas, porque no quieren ver y no quieren entender. Entonces les dejo oculta los preceptos allí, porque para que tengan un buen pretexto, para que la condenación no sea tan grande, una vez conociendo todas las cosas. Entonces vemos aquí que esta mujer tiene, en medio de todo este mundo perverso, tiene esta declaración de fe. Así que dice el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Miren, esto es bien especial, porque estos hombres tenían una instrucción. Cuando vayas a algún lugar, destruyes a todo mundo, y no vas a perdonar a nadie. Era la instrucción que ya tenían de parte de Dios. Pero estos hombres, el Señor de alguna manera les toca el corazón y se atreven a desafiar el mandamiento que el Señor ya les había dado, diciéndole a esta mujer, sí, vamos a perdonar tu vida. Y le pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Mala tarde, no, eso no sucede, no funciona. Dios nos ordenó que debemos aniquilar a todo mundo y ni modo. Huye a otro lado, vete lejos de aquí. Pero no, le dicen sí. Dice, nuestra vida va a responder por la tuya. Entonces ella los hizo descender
con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora, dice aquí, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Les da todavía unas instrucciones de cómo hacerle. Vayan a la montaña, ahí no los van a andar buscando. Quédense 3 días, porque ya seguramente en 3 días ya regresaron los que los andan buscando, y luego continúan su camino de donde vinieron. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a cualquiera de la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Ahora, esto es bien interesante porque esto es un símbolo también. Este cordón de grana, que es un cordón escarlata, es símbolo de la sangre. También símbolo de la sangre con que fueron marcadas las casas de los judíos cuando estaban en Egipto. Y el Señor también les dijo: entren adentro de esas puertas y nadie salga, porque el ángel de la muerte va a venir y va a pasar por entre las casas. Y cuando vea la sangre, la marca allí, va a respetarlos y va a continuar. El que no tenga esa marca o esté fuera de su casa está en peligro de muerte. Nosotros hemos sido marcados y lavados en la sangre del Cordero, y el enemigo no nos puede tocar. Solamente nos va a tocar cuando nosotros nos acerquemos al enemigo y estemos jugando con él. Aunque es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, y aunque ya está derrotado y se anda tambaleando en el campo de batalla ahí tratando de asustar a la gente, todavía hace mucho, mucho daño. Pero si nosotros nos comprometemos para estar con el Señor, Él no nos puede tocar absolutamente. Entonces, esta es la promesa que le hacen a esta mujer. Qué especial que esta mujer vivía en el muro. ¿Se dan cuenta ustedes? Más adelante, cuando tomen Jericó, ustedes, les voy a adelantar un poquito la historia, van a rodear por mandato del Señor a Jericó varias veces. Y el último día le dan 7 vueltas y alaban al Señor y tocan las trompetas, y el Señor hace que el muro se derrumbe de adentro hacia afuera. Normalmente cuando alguien tomaba la ciudad y derrumbaban los muros, pues los atacantes derrumbaban los muros hacia adentro. Pero los muros de acá de Jericó se derrumbaron hacia afuera. Y los hombres pudieron subir por el escombro de los muros a tomar la ciudad. Pero la casa de Rahab permaneció. Estaba en el muro, por esa parte no cayó, porque el Señor también estaba allí. Él fue el que ganó la batalla, en el sentido de que les dio entrada al pueblo de Israel, y ya cuando entraron los guerreros, ellos mataron a filo de espada todo lo que estaba ahí y acabaron con todo. Pero en la casa de Rahab tuvo que haber permanecido para que ella pudiera haber sido salva. Ella tenía que estar dentro de su casa, como les están diciendo aquí, hasta que llegaran los hombres a sacarlos. Entonces, vemos otro detalle de cómo el Señor cuida a los suyos, ¿verdad? Entonces ella les dice: sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Inmediatamente, no se tardó nada. No se tardó nada. Ella sabe, van a estar estos hombres 3 días afuera, pero yo de una vez voy a atar ese cordón de grana a la ventana. Nadie le ha de haber preguntado nada, porque han de haber pensado: mira, está decorando su casa esta señora, para llamar la atención. En vez de poner una luz roja, pone un cordón rojo. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres y descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué testimonio para Josué y qué confirmación el Señor le está dando allí.
Saben, mis amados, esto es parecido como cuando nosotros recién aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y vemos el milagro que el Señor hizo en nuestra vida, cambiando nuestra vida. Tal vez no de una forma totalmente radical, porque sabemos que hay mucho camino por recorrer. Pero eso nos debe dar confianza, como este detalle aquí a Josué, para saber que ciertamente, así como el Señor nos hizo entrar y poseer cierto territorio espiritual en nuestra vida, podemos, en donde pongamos nuestra planta de nuestro pie, vencer y conquistar cada área en nuestra vida espiritualmente con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en Romanos 8, por medio del Espíritu haz morir las obras de la carne, por medio del Espíritu, no es con mis fuerzas, porque yo no puedo. Pero el Señor nos dice, yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y así como estuve con Moisés y como estuve con Josué, voy a estar contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Y el Señor nos ofrece y nos promete una victoria completa para que nosotros tomemos el territorio de nuestra vida. No pensemos, es que esto es, bueno, el Señor aquí, yo tengo este detallito aquí, pero bueno, después lo arreglo. Ese después no va a llegar jamás. Tenemos que arreglar cuentas con Dios mientras el Señor lo pone delante de nosotros. Tenemos que conquistar el territorio mientras lo tenemos enfrente, con el poder del Espíritu Santo, y estar siempre velando. Yo tengo el problema aquí. Satanás ya nos estudió, ya nos tiene clasificados. Si nosotros cerramos los ojos a los problemas que tenemos espirituales, nos hacemos ignorantes. Y si caemos es porque queremos. Si no vencemos es porque no queremos vencer. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú realmente en nuestro corazón siembres estas semillas, Señor, porque queremos conquistar todo territorio espiritual en nosotros para poder vencer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.